Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal, un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! Amigos embajadores del salario emocional, soy el Dr. Jaime Leal y seguimos analizando el reporte anual de salario emocional. En este episodio analizaremos más acerca de las correlaciones y vamos a abordar un tema súper importante, que es cuando asumimos que las personas casadas tienen más obligaciones que las personas solteras y hacemos uso del tiempo libre de las personas solteras sin preguntarnos si tienen otras tareas, actividades que deseen hacer en su tiempo libre. Esto todo está basado en datos, no solamente estamos inventando temas, sino estamos infiriendo a raíz de los datos que hemos obtenido de más de 17,000 aplicaciones en 22 países, donde fuimos a preguntar acerca de cómo desea la gente que le paguen su salario emocional, y en base a estos resultados nos dimos cuenta que el estado civil sí importa. Aquí te dejo este debate que espero que disfrutes y recuerda contactarnos para más información de los cursos, talleres y seminarios de salario emocional. Si una empresa quiere evitar que sus empleados estrella renuncien, pues la lógica tradicional dicta que simplemente hay que ofrecerles más dinero, ¿verdad? Claro, es la reacción automática. Más billetes y ya está. Exacto. La idea de, dejar de ofrecer bonos corporativos y empezar a pagarles, clases de pintura, cursos de repostería o japoneos, suena una vía rápida hacia la bancarrota. Totalmente. Sería el terror absoluto de cualquier director financiero. Sí. Pero según un nuevo análisis exhaustivo del mercado laboral, esta estrategia que suena súper contraintuitiva podría ser exactamente la pieza faltante para detener la fuga de talento. Y es que hace mucha falta. Porque, hay un escenario clásico en el mundo corporativo que todos conocemos. Alguien brillante renuncia, Recursos Humanos hace la típica entrevista de salida y la persona dice que se va por un mejor sueldo. Y ahí queda. Se archiva el caso y todos asumen que no se podía hacer nada, o sea que la empresa no podía competir contra ese salario. Exacto, pero hoy vamos a desmontar ese mito por completo. Porque es un mito peligroso, además. Sí, te estoy de acuerdo. Esa tendencia de reducir la retención de talento a una simple transacción económica, pues ignora la complejidad de la psicología humana. Claro, no somos calculadoras. Exactamente. Lo que verdaderamente ancla a un profesional a su puesto de trabajo, o lo que lo empuja a buscar nuevos horizontes, está ligado a factores emocionales. Y los esquemas de liderazgo tradicionales rara vez logran mapear esto. La gente no es un algoritmo financiero, son individuos con ciclos de vida súper complejos. Y para entender esa complejidad, el análisis a fondo de hoy se basa en un documento verdaderamente monumental. Oh, sí, es un estudio masivo. Vamos a desglosar el Reporte Anual del Salario Emocional 2024. Estamos hablando de un volumen de datos enorme. Son casi 18,000 participantes encuestados a lo largo de toda América y España. Es una barbaridad de información. Lo es. Y el objetivo, la misión de nuestra exploración de hoy, es entender cómo los líderes, desde supervisores hasta directores generales, pueden utilizar los principios del salario emocional para transformar drásticamente la lealtad de sus equipos. Pero para poner esto en perspectiva, mira, es importantísimo establecer la procedencia de esta información. Toda esta radiografía del entorno laboral moderno es obra del Emotional Paycheck Institute of Canada. Un gran instituto, por cierto. Sí, hacen un trabajo increíble. Y el crédito principal detrás de esta inmensa labor investigativa pertenece a la mente pionera de este movimiento a nivel mundial, el Dr. Jaime Leal. Claro, el Dr. Leal ha impulsado muchísimo todo esto. Totalmente. Y el trabajo del Dr. Leal y su instituto ha logrado algo que parecía imposible hace una década. Tomar el concepto del salario emocional, que antes sonaba como una idea súper abstracta y difusa, y convertirlo en una métrica científica, medible. Y lo más importante, gestionable en el día a día operativo. Exacto. O sea, ya no es solo teoría romántica de pasillo, son números duros. Pero hay un paso previo antes de llegar a las tácticas de retención, porque parece lógico pensar que no se puede retener a un grupo de personas si no se entiende primero quiénes conforman ese grupo. La demografía. Eso es clave. Sí, porque la demografía de este estudio cuenta una historia sobre el mercado laboral que rompe con varios estereotipos, especialmente sobre lo que valoran las diferentes generaciones.
Y es que los datos demográficos aquí no son un simple anexo o un pie de página, son la clave de bóveda de todo el reporte. A ver, cuéntame de los números. Pues mira, la muestra de 17.942 personas está fuertemente dominada por dos grupos. Los millennials, que representan el 40%, seguidos por la generación Z con un 25%. ¡Wow! O sea, el 65% de la fuerza laboral encuestada pertenece a cohortes que, digamos, ya no ven el trabajo como un fin en sí mismo. Exactamente. Las generaciones anteriores, como los boomers, solían buscar estabilidad a largo plazo y una jubilación segura. Pero estas nuevas mayorías buscan propósito, buscan congruencia de valores. Y hay otro cruce de datos demográficos en el reporte que, la verdad, rompe muchos esquemas. Y tiene que ver con el estado civil. Uy, sí, ese dato es revelador. La mitad exacta de la muestra, el 50%, está casada o en una relación. Y los números indican que este grupo muestra niveles consistentemente altos de satisfacción, específicamente con su salario económico y con su balance entre la vida personal y el trabajo. Pero el contraste es bastante agudo cuando miras al otro lado del espectro. Sí, con los solteros, ¿no? Ajá. Tenemos un 35% de la muestra conformado por personas solteras. Y este grupo reporta una satisfacción dramáticamente menor en esos mismos aspectos. Es una locura la diferencia. Lo es. Sienten que el balance de vida es deficiente y, bueno, el hallazgo más revelador de todos. Perciben una sensación de sobrecarga laboral muchísimo mayor que sus colegas casados. Ok, analicemos esto. Porque desde fuera parece haber un sesgo corporativo que no está escrito en ningún lado, pero existe. En la práctica, muchas empresas ven al empleado soltero como el comodín del departamento. Sí, es como el salvavidas automático. Totalmente. Es como si surgiera una emergencia un viernes a las 5 de la tarde. El gerente mira al empleado con fotos de hijos en el escritorio y piensa, bueno, él tiene compromisos. Claro, hay que respetar su tiempo de familia. Exacto. Pero luego mira al empleado soltero y asume, de manera súper errónea, que su tiempo libre es elástico, que no tiene nada verdaderamente importante que hacer. Termina siendo un castigo a la eficiencia y a la disponibilidad. Y ese es exactamente el mecanismo subyacente que ocurre en las oficinas. Hay una suposición sistémica de que la vida personal del soltero tiene menos peso específico que la de quien tiene una familia constituida. Es injusto si lo piensas bien. Muy injusto. Sin embargo, lo fascinante aquí es que la psicología arroja un dato inesperado. A pesar de esta sobrecarga injusta y la falta de balance, este grupo de solteros reporta tener mayores oportunidades de crecimiento personal individual dentro de sus empresas que los casados. Oye, pero eso suena súper contradictorio. O sea, si están quemados y sobrecargados de trabajo, ¿cómo es que sienten que están creciendo más? Pues la explicación radica en la naturaleza del trabajo extra que reciben. Al ser ese comodín para las emergencias y los proyectos de última hora, los solteros son arrojados al fuego constantemente. Ah, claro. Están apagando incendios todo el tiempo. Exacto. Y esto los expone a una mayor visibilidad frente a la alta dirección. Los obliga a desarrollar habilidades de gestión de crisis a una velocidad acelerada. Básicamente, aprenden a navegar el caos. Entonces, aunque el estrés es altísimo, la curva de aprendizaje es casi vertical. Así es. Terminan creciendo profesionalmente a un ritmo mayor, pero el costo es el agotamiento inminente. Están a un paso del burnout. Es decir, están ascendiendo súper rápido, pero con el tanque de gasolina completamente vacío. Esto plantea un problema enorme por un gerente. Gigante. Si las estrategias de bienestar de una empresa son simplemente ofrecer viernes casuales o un bono anual, están fallando por completo. Totalmente. Porque el empleado casado valora que no lo molesten el fin de semana, mientras que el soltero necesita urgentemente que dejen de usarlo como un apagafuegos para todo. Y esa es la definición exacta de por qué el salario emocional requiere una personalización radical. Las políticas de talla única están completamente obsoletas. Ya no funcionan, es un hecho. Comprender la etapa de vida del empleado dicta qué tipo de carga laboral puede sostener y, sobre todo, qué tipo de incentivo lo motiva realmente. Si no calibras esa carga laboral invisible, van a terminar renunciando no por dinero, sino por mera supervivencia psicológica, especialmente en grupos vulnerables al sobreesfuerzo como los solteros. Uf. Supervivencia psicológica. ¡Qué término tan fuerte!
Y eso nos lleva a una encrucijada operativa. Si un líder ya identificó que ciertas personas en su equipo están siendo aplastadas por el peso del trabajo extra, mientras que otras, no sé, quizás están estancadas sin retos nuevos, ¿qué herramienta real tiene para solucionar esto? Bueno, el reporte introduce un concepto que suena muy académico pero es súper práctico. Se trata de mantener a los colaboradores en la zona de flujo. ¿La zona de flujo? A ver, cuéntame más de eso. Es un término que proviene del psicólogo el Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. La zona de flujo, o el estado de flow, se alcanza cuando existe un equilibrio milimétrico entre el nivel de desafío que presenta una tarea y las habilidades que posee el individuo para resolverla. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pensándolo bien, esto es la base del diseño de cualquier buen videojuego. Ah, me encanta esa comparación. A ver, desarróllala. Pues mira, si un jugador enciende un juego nuevo y el primer nivel es imposible, el reto supera sus habilidades por mucho. Se frustra y tira el control a la pantalla. Por el contrario, si el juego solo consiste en presionar un botón repetidamente, sin pensar, sus habilidades superan el reto, se aburre a los 10 minutos y lo apaga. Exacto, no hay estímulo. Pero la adicción al juego ocurre cuando el algoritmo te mantiene justo en el límite. O sea, estás aprendiendo y superando obstáculos gradualmente. Ni muy fácil ni muy difícil. Esa es la analogía perfecta, pero con una diferencia clara, claro. ¿Cuál es esa diferencia? Que en un videojuego el algoritmo ajusta la dificultad automáticamente según juegas. En el mundo corporativo, el gerente tiene que actuar como el desarrollador del juego. Oh, ya veo por dónde vas. Tiene que ajustar las perillas él mismo. Exactamente. Si un empleado está haciendo hojas de cálculo mecánicas todo el día y se aburre, el gerente tiene que subirlo de nivel. Por ejemplo, haciendo que presente esos datos ante la junta directiva, aumentando la atención lo suficiente para reconectarlo con el trabajo. Si no lo hace, el empleado cae en la apatía o, peor aún, en la ansiedad severa. Suena muy lógico en la teoría, ¿no? Pero volvamos a la realidad de una oficina típica un martes por la mañana. Tienes a un gerente que está lidiando con clientes enojados, presiones de facturación, metas de fin de mes. El caos normal de cualquier empresa. Exacto. Entonces, ¿cómo se supone que un humano normal, sin un algoritmo mágico, mida este equilibrio invisible en la mente de sus 10 o 15 empleados? Pues no puede hacerlo adivinando. Por eso es vital la capacitación estructural. El Emotional Paycheck Institute ataca este problema directamente a través de su certificación de embajadores del salario emocional. Ah, ok. Entonces hay un entrenamiento formal para esto. Sí, es un programa integral de marketing educativo y táctico. No solo te explican la teoría del flow en una pizarra, sino que entregan herramientas súper específicas. Una de ellas es el sistema EFC, el Equity Flow Chart. ¿Qué es exactamente un Equity Flow Chart? Es, no sé, una matriz de Excel, un cuestionario psicológico. ¿Cómo lo usa el líder cuando está bajo presión? Mira, imagina que el gerente tiene frente a sí una consola de sonido, como esas grandotas que usan los DJs en los conciertos. Y cada canal de esa consola es un empleado. Ok, tengo la imagen en la cabeza. El EFC es un mapa visual que permite ver si el canal de un empleado está en rojo por exceso de tensión o si está completamente apagado por aburrimiento. El gerente evalúa mediante indicadores superclaros la relación entre el reto asignado y la capacidad del empleado, y ahí es donde mueve las perillas. Interesante. ¿Y cómo recolecta esa información para saber si mover la perilla o no? Acompañado de esto, el instituto promueve el uso de tarjetas de conversación durante las reuniones 1 a 1. Espera, tarjetas de conversación, físicas, ¿como un juego de mesa? Sí, físicas o digitales. Son preguntas prediseñadas que guían la interacción para que el gerente no llegue solo a preguntar cómo van los números de la semana. Claro, que no sea solo el reporte de ventas y ya. Exacto. Ayudan a descubrir si el reto actual está generando un crecimiento real o si está causando pánico. Es, en el fondo, una metodología para sistematizar la empatía. ¡Wow! Sistematizar la empatía. ¡Qué buen concepto! Sí, porque en lugar de depender del buen humor del jefe ese día, se institucionaliza un proceso regular para medir la temperatura emocional del equipo. Me parece una manera súper inteligente de quitarle toda esa subjetividad al liderazgo. Porque, y asumo que el reporte lo valida con números,
Mantener a las personas en esa consola de sonido bien calibrada debe tener un impacto directo y medible en la retención. Uy, los números son innegables en ese sentido. El estudio arroja una correlación estadística de 0.657 entre tener un buen balance de reto y aprendizaje y poseer altas expectativas a futuro de permanecer en la empresa. 0.65. Para quienes no son estadísticos, eso es muchísimo, ¿verdad? En estadística social, una correlación superior a 0.6 es tremendamente fuerte. Significa que estar en flujo previene el desgaste orgánicamente. O sea, el cerebro humano se engancha. Así es. El cerebro humano prefiere quedarse en un entorno donde siente que domina a su alrededor, pero sigue evolucionando. Lo prefiere antes que saltar a lo desconocido solo por un incremento marginal de sueldo en otra compañía. Ok, hasta aquí tenemos un mapa bastante claro. Hay que entender los perfiles demográficos para no sobrecargar a ciertos grupos vulnerables y usar herramientas prácticas como el EFS para mantener a la gente en la zona de flujo. Exacto, esos son los cimientos. Pero pongámonos en la situación de un mercado hipercompetitivo. Digamos que un gerente hace todo esto a la perfección, tiene la consola súper bien calibrada, pero llega la competencia directa y le ofrece a su empleado estrella un 30% más de sueldo. El escenario de pesadilla para cualquier líder. Sí. Según el reporte, ¿cuál es el ancla definitiva que hace que ese empleado rechace esa oferta de tanto dinero y decida quedarse? Ese es, sin duda, el hallazgo más potente de las 18,000 encuestas. La variable que mayor impacto tiene en la retención a largo plazo arrojó una correlación altísima del 0.696. ¡Wow! Casi 0.7. ¿Y cuál es esa variable mágica? El crecimiento personal. Ok, crecimiento personal. Sí, pero el reporte es súper meticuloso en su definición. No se trata de que la empresa le enseñe al empleado a usar una nueva herramienta de software para que sea más productivo en su silla. No es capacitación técnica, entonces. Para nada. Se refiere a cuando el trabajo le proporciona herramientas, tiempo y recursos para ser un mejor individuo en sus roles fuera de la oficina. Hablamos de ayudarle a ser una mejor pareja, un mejor padre, un ciudadano muchísimo más completo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque aquí es donde asumo que muchos líderes de la vieja escuela levantarían la voz. Seguramente, es un concepto que hace ruido al principio. Si yo hiciera de abogado del diablo, como un director financiero tradicional diría, a ver, si yo uso el presupuesto de capacitación de la empresa para enseñarle a mi empleado a ser un mejor vecino o a tener inteligencia emocional en su casa con sus hijos, pues estoy financiando su desarrollo personal para que luego simplemente renuncie y sea un individuo maravilloso trabajando para mi competencia. Claro, el miedo clásico a capacitar y que se vayan. Exacto. Parecería un retorno de inversión completamente nulo para la compañía, un desperdicio de dinero. Pues mira, esto plantea una pregunta importante, y es la trampa del pensamiento transaccional. La paradoja que revelan los datos del reporte es que financiar el crecimiento personal integral no facilita la rotación de personal en lo absoluto. Al contrario, la paraliza. ¿La paraliza? ¿Por qué? Pensemos en la psicología de ese empleado. Si tu empresa es el ecosistema completo que te permite tener una familia saludable, que nutre tus intereses intelectuales y que además respeta tus tiempos comunitarios, pues el riesgo de abandonar ese entorno es altísimo. Ajá, claro. Tienen mucho más que perder que solo un sueldo. Exacto. Un aumento de sueldo en la competencia, por muy bueno que sea, no compensa la pérdida de una plataforma que financia y apoya tu vida integral. El empleado simplemente pierde los incentivos para irse y se convierte en el mayor embajador de tu marca. Y supongo que la gran pregunta práctica aquí es, ¿cómo mide una empresa, a gran escala, si realmente está impactando la vida personal de sus empleados? O sea, ¿cómo saben si no están solo lanzando beneficios al vacío esperando que algo funcione por pura suerte? Bueno, para resolver ese vacío métrico, el reporte aconseja la integración de plataformas tecnológicas especializadas como Tarex. Tarex, ok. ¿Y qué hace diferente a esto de una encuesta normal? Es que no es un simple buzón de quejas o una encuesta anual de clima laboral que, seamos sinceros, nadie lee y se queda en un cajón. Tarex funciona como un rastreador de sentimiento en tiempo real. En tiempo real. Eso está muy interesante. Sí, permite evaluar continuamente cómo las políticas internas están afectando las expectativas de crecimiento personal en diversas áreas de la vida del colaborador.
Le da liderazgo un tablero de control real para saber si la inversión emocional que están haciendo está dando resultados tangibles en la percepción de los equipos. Bien, hemos hablado de sistemas, de algoritmos y plataformas, pero ¿qué te parece si aterrizamos esto al suelo? Porque decir vamos a ayudarte a ser una mejor persona suena como un gran eslogan de marketing, pero ¿cómo se materializa en el día a día? Tienes toda la razón, hay que llevarlo a la práctica. Y el reporte ofrece directrices súper específicas para esto. Sí, vi que había 3 ejemplos concretos que se proponen para implementar este salario emocional. Y el primero, la verdad, me pareció una reinvención total de un concepto corporativo muy clásico, los programas de mentoría de vida. Ah, sí. Es que habitualmente la mentoría corporativa consiste en asignar a un vicepresidente para que le enseñe a un gerente junior cómo leer un estado de pérdidas y ganancias o cómo presentar un reporte. Pura táctica laboral. Imagínate esto. ¿Qué pasa si ese mismo vicepresidente se sienta con el empleado y le explica cómo gestionó la culpa de viajar tanto por negocios mientras sus hijos eran pequeños? ¡Wow! Eso es profundo. O, por ejemplo, cómo lidió con el fracaso y la ansiedad a los 30 años. Al compartir esa vulnerabilidad, la empresa deja de ser un lugar de transacciones frías y se convierte en una verdadera red de apoyo vital. Pero, a ver, ¿cómo escalas algo tan personal? Un director de área no tiene el tiempo de ser el terapeuta de 20 empleados junior todas las semanas. Es que no se trata de terapia formal, se trata de modelar comportamientos. Cuando los líderes normalizan el hablar sobre el balance de vida, automáticamente autorizan al resto del equipo a hacer lo mismo. Les dan permiso implícito de ser humanos. Exactamente. Y no toma horas adicionales de agenda. Simplemente cambia el tono de las conversaciones existentes de uno a uno. El simple acto de preguntar genuinamente por la familia o por los proyectos personales antes de revisar los odiosos reportes de ventas crea un tejido de lealtad súper profunda. Te entiendo. Es cambiar la textura, el sabor de la interacción corporativa diaria. Me gusta. El segundo ejemplo es quizá mi favorito personal y seguramente es el más controversial para los departamentos financieros. Ofrecer beneficios educativos personalizados que, escuchen bien, no tienen relación alguna con el trabajo. Ajá, ese siempre levanta cejas. El reporte menciona cosas como pagar un curso de idiomas o de historia del arte para alguien que está en contabilidad. ¿Cómo se justifica eso financieramente frente a una junta directiva? Te justifique por el altísimo retorno psicológico. Imagina un analista de datos que pasa 8 o 9 horas al día viendo celdas de Excel. Un trabajo súper monótono. Muy desgastante. Si la empresa detecta que él tiene una pasión profunda por la cultura japonesa, digamos, y decide financiarle un curso del idioma, el mensaje subyacente es devastadoramente positivo. Claro, no le están diciendo, aprende esto para que uses un software nuevo. Exacto. La empresa le está diciendo, mira, te vemos como un ser humano complejo, no solo como una máquina procesadora de datos, y de verdad nos importa tu expansión intelectual. Ese nivel de validación emocional genera un sentimiento de deuda moral y una gratitud que ninguna retención forzada por contrato puede lograr jamás. Básicamente estás comprando lealtad a través del respeto genuino a sus intereses personales. Es brillante. Y bueno, el tercer ejemplo práctico del reporte saca la estrategia de retención directamente fuera del edificio corporativo, las políticas flexibles para el impacto social. Hablamos de otorgar días libres remunerados, destinados única y exclusivamente para hacer voluntariado. Sí, y esto conecta directamente con lo que hablábamos al principio. Consideremos nuevamente a las mayorías demográficas, los millennials y la generación Z. Los que buscan propósito. Esos mismos. Estas generaciones tienen lo que a menudo se describe en sociología como hambre de propósito. Quieren desesperadamente dejar un impacto positivo en el mundo. Pero claro, están atrapados trabajando 40 o 50 horas a la semana para pagar las cuentas. Es una frustración enorme para ellos. Enorme. Entonces, si una empresa les dice, oye, toma este viernes, con tu sueldo íntegro pagado, y ve a reforestar un bosque, o ve a construir un techo para una familia vulnerable. Cuando hacen eso, la organización se convierte en el vehículo a través del cual el empleado cumple su misión de vida personal. Oye, pero el abogado del diablo preguntaría de nuevo, ¿cómo absorbe una empresa pequeña con márgenes súper apretados la pérdida de productividad de un día entero de trabajo? Es que la evidencia empírica demuestra que no es una pérdida, es una inversión en productividad a largo plazo.
Un empleado que regresa el lunes de un día de voluntariado financiado por su empresa, regresa con niveles de cortisol drásticamente más bajos. Su estrés baja muchísimo. Y me imagino que con un sentido de pertenencia súper renovado. Eficiente en su puesto, se enferma menos y, lo que nos trae al punto central de todo este análisis de hoy, rechaza sin pensarlo las llamadas de los reclutadores de la competencia. Claro, el círculo se cierra perfectamente. Este panorama demuestra, sin lugar a dudas, que el viejo manual de recursos humanos, ese de los años 90, está completamente obsoleto. Retener talento hoy en día requiere una sofisticación enorme. Es un juego completamente nuevo. Necesitas diseccionar la demografía de tu equipo para entender que el soltero de la generación Z y el casado de la generación X sufren presiones completamente distintas. Necesitas actuar como el desarrollador de videojuegos que ajusta la tensión en la zona de flujo para evitar el colapso. Y finalmente, debes convertir a tu empresa en el principal patrocinador de la vida personal y social de tu equipo. Es un giro copernicano en el mundo de los negocios, la verdad. Y mira, hay que decirlo, nada de esto sería gestionable sin la inmensa base de datos y la estructuración metodológica que nos proveen instituciones dedicadas a esto. 100% de acuerdo. Por eso el aporte del Emotional Paycheck Institute of Canada, las certificaciones que estructuran todas estas metodologías para los líderes y, por supuesto, la visión pionera del Dr. Jaime Leal son piezas angulares para modernizar la cultura laboral, tanto la del presente como la del futuro. Sin duda. Su trabajo ha trazado un mapa invaluable que, honestamente, ojalá más líderes se atrevan a explorar y aplicar. Y bueno, toda esta charla deja una gran pregunta sobre la mesa para quienes nos escuchan hoy. A ver, ¿cuál es? Si los datos estadísticos comprueban de manera innegable que el éxito financiero y la retención de una empresa dependen directamente de subsidiar y fomentar que el empleado sea una mejor pareja, un mejor padre y un mejor ciudadano, llegará el punto en las próximas décadas donde la línea que separa el lugar de trabajo de la vida comunitaria desaparezca por completo. Es un cambio de paradigma profundo, ¿eh? Lo es. Es algo muy fuerte para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Emotional Paycheck, una producción del Instituto Canadiense de Pago Emocional. Suscríbete, da clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Emotional Paycheck Institute of Canada.